Escuchar la palabra leída es suficiente para nosotros. Eso es lo que hacían las personas en el pasado. Se sentaban y escuchaban a alguien que leía porque no todo el mundo sabía leer. Entonces alguien leía y todos estaban atentos a la lectura. Y hacían lo que hacía Nehemías. Encontramos en Nehemías 8 estas palabras: y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Era lo que se hacía en ese momento, se leía y luego se predicaba o se enseñaba lo que decía la lectura, y es lo que nosotros hacemos cada domingo desde este púlpito. Y como hoy todavía tenemos unos minutos, entonces vamos a traducir y darle sentido a una porción de la carta de los Efesios. Vamos a leer y a explicar un texto que se encuentra allí. Y no les voy a demorar mucho más hoy, pero antes de dejarles ir, quisiera que meditáramos en algo adicional que encontramos en el libro de Efesios. Vengan conmigo a Efesios 4, versículo 7. Efesios 4, versículo 7. La semana pasada estuvimos hablando de los versículos desde el 7 hasta el 10. Y hoy quiero que regresemos a ese versículo 7 antes de continuar con el versículo 11 la semana entrante. Si recuerdan, los versículos 8 al 10 son un paréntesis del pensamiento de Pablo. Y ahora quiero que regresemos por unos instantes al versículo 7, porque este versículo 7 nos va a preparar para lo que vamos a ver en el versículo 11. Noten lo que dice el 7: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto es un versículo muy importante en el tema de los dones, y por eso quiero decir algunas cosas más. Hay que recordar que el tema de esta sección, de hecho desde el 1 en adelante hasta el 16, o en lo que estamos ahora, del 7 al 16 particularmente, todavía está hablando del tema de la unidad de la iglesia. Y esta unidad no es algo simplemente de la unión de un grupo de personas como los que estamos en este momento acá, un grupo de personas o aquellos que están en Facebook o por Zoom o por donde estén conectados. No es ese grupo, no es esa unión de personas simplemente como estamos acá. Estamos unidos de una forma indisoluble y espiritual. Así es la iglesia, una unión indisoluble y espiritual. La unión involucra la variedad y la diversidad de sus miembros. Es una unidad bajo el liderazgo de Cristo, quien es el que ha muerto por la iglesia y quien ha dado dones a la iglesia. Noten cómo inicia ese versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Esto es vital entenderlo. Y más hoy que nos encontramos con abusos, con el uso de los dones, abusos en diferentes congregaciones. He escuchado, por ejemplo, de lugares en donde son los pastores los que hacen el llamado al servicio a las personas. Les piden enseñar o pastorear otras iglesias o enseñar a grupos de personas simplemente porque son hermanos fieles. Algunos se les presionan por formar un grupo de 12 personas. Con esto se están abusando los dones que Dios da a la iglesia. Inclusive he escuchado de congregaciones que consideran a otros hermanos como de menor calidad espiritual, de menor calidad porque no tienen algunos dones que otros tienen, que son esenciales según lo que ellos piensan para la madurez espiritual. Por ejemplo, como hablar en lenguas. Si no hablan lenguas es porque no ha recibido el Espíritu Santo y no es tan espiritual o tan maduro como aquel que habla en lenguas. Muchos de ustedes, estoy seguro, han escuchado de esto o lo han vivido inclusive en congregaciones donde han estado. Escuché también de lugares en donde los maestros o pastores se consideran superiores a los otros y entonces se enseñorean de las congregaciones. Hay abusos con esto de los dones, y lo había en los tiempos de Pablo. Por eso Pablo corrige el tema de los dones y lo hace en 3 cartas, lo hace en Romanos, lo hace en 1 Corintios 12 y vuelve y lo hace en Efesios. Y Pablo en este versículo de Efesios nos ayuda a entender y a corregir
si hay algún mal entendimiento con el tema de los dones. Si usted sigue los principios de los que vamos a hablar hoy, le va a ayudar a su práctica, a la práctica de los dones. Le va a ayudar con el uso de los dones que Dios le ha dado. Por ejemplo, no va a tener más envidia de otro hermano que tiene otro don diferente. O tampoco va a tener sentimientos de superioridad sobre otros hermanos que tienen unos dones que no son tan notorios como el que usted tiene. La idea es que no vea a nadie de una forma diferente porque esa persona sirve en una capacidad diferente, simplemente es una capacidad diferente. Son dones diferentes que Dios le ha dado a cada uno. Y hoy mi oración es que ese entendimiento de los dones de comunidad de gracia de esta iglesia sea tal que lleguemos a ser inclusive un modelo de iglesia bíblica en el uso de los dones. Por eso quiero pensar y meditar en este tema un poco más con cada uno de ustedes. Y al hacerlo, espero que observen que el apóstol no está creando una serie de reglamentos y órdenes acerca de cómo se practican los dones en la iglesia. También quiero que observen que Pablo tampoco da una lista detallada de dones. De hecho, si vamos al versículo 11, ahí encontramos la lista que él nos da en Efesios. Noten lo que dice: y dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta no es una lista exhaustiva de todos los dones. Si los mencionara todos los que hay en la iglesia, iría muchos versículos adicionales, tomaría muchos más versículos. En Romanos también encontramos otra lista de dones, otros dones, adición a otros. Y si vamos a 1 Corintios 12 encontramos otra lista. Y no hay una lista consolidada, en todas las escrituras no hay una lista consolidada de todos los dones de la iglesia. Hay unos aquí, otros allá. Y yo creo que esto de no darnos una lista, porque Pablo podría con toda tranquilidad darnos una lista completa, pero no es que a él se le hayan olvidado al escribir Efesios o al escribir Romanos. Él lo hace con un propósito, unos acá, otros allá, y eso tiene un propósito de no mencionarlos todos. Pablo no quiere que el don, por ejemplo, o la lista de dones sea como una lista de supermercado. Está una lista del liderazgo, o la enseñanza, o el don del evangelismo, cada uno en su lista, y cada persona va y escoge su don como el que va al supermercado y dice: yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este. No funciona de esa forma. Por eso Pablo no da una lista completa de los dones existentes. De hecho, yo diría que los dones son exclusivos de cada persona. Cada uno tiene dones, un don que Dios le da al Espíritu Santo, y no todos los dones son iguales. Ni siquiera piensen en el don de la enseñanza. No es igual en todas las personas. Piensen, por ejemplo, en el pastor MacArthur. Algunos de ustedes han escuchado su predicación y él tiene el don de predicación, por supuesto, el don de enseñanza, pero igual lo tiene Paul Washer, o lo tiene Henry Tolopil, o Sugel Michelén, o los que ustedes escuchan, Miguel Núñez. Todos tienen el don, pero ningún don de cada uno de ellos es igual al de la otra persona. Todos son diferentes, todos tienen un estilo, una forma diferente de predicar o de enseñar. Además, no tienen un solo don, no tienen solamente el don de enseñanza y se fueron para su casa y nadie más les habló y solamente enseñan desde el púlpito. No. Por ejemplo, Paul Washer además de predicador, es evangelista. Todo el tiempo está haciendo evangelismo. El pastor MacArthur, además de predicador, es un líder. Es un líder real, un ejemplo de liderazgo. Henry Tolopilo es un pastor y además es un predicador, es un pastor consejero. Lo que quiero decir con esto es que cada persona tiene una combinación de dones que el apóstol Pablo llama la gracia concedida, como lo dice ahí en el texto. Una combinación que es particular para la persona y el lugar en donde Dios le pone a servir. Y es esa gracia que es concedida, es decir, es dada. Pero no hay lugar por eso a la envidia, ni tampoco a enseñorearse, porque es dada. Es un regalo que Dios da. Son dados por Dios.
Nadie los trae. No lo trae usted, no lo traigo yo, nadie los trae. Es dada por Dios. Por eso debemos tener cuidado y evitar dos peligros en particular. El peligro de ir más allá de la Escritura e imponer un sistema de dones estructurados o organizados y definidos de una forma que es antibíblica. Es decir, encasillar a las personas a lo que el hombre decide que es el don, sin ir a las Escrituras. Y luego ir por ahí diciéndole a las personas qué debe hacer o qué no debe hacer para servir a la iglesia con el don que ellos han enmarcado según sus ideas y no bíblicamente. La otra es que por el miedo a caer en ese error, muchos no tienen un sistema que permita que los dones se hagan decentemente y en orden, que se hagan de acuerdo a la prescripción apostólica. Por eso quiero que revisemos hoy varios principios acerca de los dones que encontramos en estos textos. Noten otra vez, vamos a volver a leer el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El primer principio para recordar es que Cristo y solo Cristo es el líder de la iglesia. Aquí solamente hay un rey y es Jesús. Él es el rey de esta iglesia. El Papa no es la cabeza, ni ninguno que se llame apóstol, ni ninguno que se llame el ungido de Dios, como muchos se hacen llamar hoy. Ningún hombre o mujer puede ser la cabeza de la iglesia universal, ni tampoco de la iglesia de Cristo, esta iglesia local. El líder de Comunidad de Gracia Bogotá es Jesús, es su iglesia. La historia de la iglesia muestra que esto a menudo se ha olvidado y muchos han tenido que batallar con estas cosas. Debemos reafirmar esta verdad central en estos días. Esto porque vemos muchas iglesias mal instruidas en este sentido. Jesús es la cabeza y nadie más. Ese es el primer principio. El segundo principio es que la iglesia está conformada por miembros bajo el liderazgo de Cristo. Miembros. Cada miembro tiene una función y cada uno se somete a esa cabeza. Noten otra vez el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Concedido la gracia a cada uno de nosotros. Esto habla de los dones. Cuando ya vemos el versículo 11, a cada uno se le dio esa gracia. Se le dio, por ejemplo, el don del apostolado. Su tema es la gracia dada a cada miembro de la iglesia cristiana que le permite desempeñar una función en particular. Esa es la idea, una función para el buen desempeño de la iglesia. Cada uno, cada persona que es salva recibe el don no para orar de forma separada, sino en comunión, en unión con una iglesia, con otros hermanos, para el beneficio común, para el beneficio de la iglesia. La iglesia es donde Cristo es la cabeza y cada uno de los miembros está en esa iglesia sirviendo. Cada uno se le da esa función particular y Dios no solamente le da la función, sino le da la capacidad de ejercer esa función en particular. Y Pablo lo hace explicando esto en su analogía que utiliza en 1 Corintios 12. Lo deja allí bastante claro. Cada parte del cuerpo tiene alguna función a realizar. No siempre sabemos cuáles son las funciones de todas las partes del cuerpo, pero el hecho de no saberlo no significa que no tengan una función en particular. A veces se ven miembros del cuerpo que al parecer no sirven de nada, pero todos sirven. Piensen en el cuerpo humano. Recuerdo que a mi hermano de pequeño le dio una gripa y se le inflamaron las amígdalas, porque pues se inflamaron, en ese momento se inflamaban. Y dijeron que las amígdalas no servían para nada y se las quitaron. Ahí mismo se las sacaron. Si me hubiera dado a mí, me las hubieran operado también. De hecho, antes se aconsejaba que antes de 1 año les quitaran las amígdalas a todos los niños, porque de pronto se inflamaban. Pasa lo mismo con el apéndice. Muchas personas no saben ni para qué sirve el apéndice.
En un tiempo lo sacaban porque no se saben para qué servían. Y piensen en el cabello. De pronto no le ve tanto uso. Probablemente piensa que no le sirve sino para peinarlo. Pues ahora que no tengo mucho, me he dado cuenta de que sí sirve. Me ayuda a protegerme del frío y del calor. Es lo mismo con los miembros de la iglesia. Cada uno tiene una función en la iglesia. Cada uno tiene un don dado para servir a los hermanos en la iglesia. Pero muchos llegan a la iglesia solo a sentarse y escuchar sermones y opinar. Y no hacen nada. Son totalmente pasivos. Y eso es ir en contra de lo que está diciendo aquí Pablo. Lo que dice es que cada uno de nosotros recibe el don para servir a la iglesia. Cada uno de ustedes tiene una función y no están destinados a estar completamente pasivos. Todo el secreto del funcionamiento del cuerpo humano es que cada parte, cada partícula tiene una función especial dentro del todo que debe cumplir. Lo primero que tiene que hacer, por lo tanto, es descubrir cuál es esa función. Y al darse cuenta de esa función, entender el privilegio de ser miembro de Comunidad de Gracia, en donde puede poner ese don al funcionamiento de la iglesia. Y sí, es un privilegio de los miembros de esta iglesia local. Nosotros aquí hacemos una membresía para permitir a aquellos que están comprometidos con la iglesia de que puedan servir en la iglesia. Son los miembros a los que entonces se les abren las oportunidades de poner esos dones en funcionamiento. Y Pablo, si lo recuerdan en 1 Corintios 12, habla exactamente de eso, de las funciones de cada persona en el cuerpo de Cristo. Y hay una posición particular que cada uno de ustedes está llamado a ocupar. Así que cuando alguien cree en Cristo y se une a una iglesia local, la pregunta que se debe hacer es, ¿cuál es mi función? ¿Qué debo hacer? Y debe disponerse a ejercer esa función. Esa función puede parecer un poco importante, puede parecerle, pero eso no importa. Lo vital es que haya algo que cada uno de ustedes haga. A cada uno de nosotros se nos da gracia de acuerdo a la medida del don de Cristo. Piense entonces en dónde va a servir en esta iglesia. Piénselo usted como miembro. Entonces, Cristo es el líder de la iglesia, es la primera principio. Segundo, la iglesia está formada por miembros. Y un tercer principio es que es Cristo mismo quien da a cada uno esta gracia particular. El apóstol hace hincapié, hace énfasis en este punto en los versículos 7 y 11. La gracia se nos da de acuerdo con la medida del don de Cristo, es dada. En el versículo 11, si notan ahí, dice, y dio a algunos ser apóstoles. Y en la Reina Valera dice, y él mismo constituyó. Yo creo que en este punto la Reina Valera tiene una mejor traducción. Esto porque en el original es enfático, no dice él simplemente, sino dice él mismo dio. Y esto es importante, porque es el Señor mismo quien da todos los diversos dones. Él los da. Y si Él los da, no es si usted decide usarlo o no. Él ya se lo dio, Él se lo da. El don lo tiene. No debe decidir hacer esto o aquello en la iglesia porque es un gusto. No es por gusto, es porque Dios le pone en algún lugar en la iglesia para ejercer una función. Así se hace por gusto a menudo en muchos lugares. Por ejemplo, un hombre decide que va a predicar, le parece que es mejor predicar que servir en los libros o en lo que sea, le parece que es mejor enseñar. Lo hace porque de pronto es un buen comunicador, es un buen orador, entonces decide que quiere entrar al ministerio de la enseñanza porque ha sido llamado para esto. Probablemente esta persona no está interesada en la doctrina del llamado. Nunca ha oído hablar de ella. Y hace y busca oportunidades de hacer lo que le gusta hacer.
Pero según la enseñanza de Pablo, del apóstol, un hombre no se llama a sí mismo al ministerio. Aún menos, por supuesto, entra al ministerio o cualquier otro cargo en la iglesia como profesión. Esto no es una profesión. Cuando esto sucede en la iglesia, llegan los problemas. Cuando se toma como una profesión. Y la historia de la iglesia nos lo demuestra. Cuando han existido esos periodos muertos de la iglesia, ese ha sido el denominador común. Personas tomando el ministerio como una profesión y no como un llamado. La tradición, por ejemplo, católica romana, la costumbre era que en las grandes familias en el pasado eran los padres los que ayudaban a sus hijos a escoger sus profesiones. Les ayudaban a escoger si querían ser o ingenieros, abogados, pero había uno de sus hijos que debería ser o cura o monja. Así es, en mi familia hay. Sus madres querían que sus hijos estudiaran alguna profesión, pero que alguno fuera religioso. Lo veían como una profesión. De hecho, los católicos creen que cuando la madre muere, la madre, si lleva ese manutergio consigo, tiene la entrada al reino de los cielos. El manutergio es una pieza de tela que se le entrega al sacerdote cuando es ordenado. Entonces, él se lo entrega a su madre el primer día de la misa. Y se lo entrega a su madre y ella con eso, cuando muere, la entierran con él y cuando muere llega allá y le pregunta Jesucristo, ¿qué me has dado tú? Ella entrega el manutergio para luego responder, te he dado a mi hijo como sacerdote. Y por eso tiene la entrada al reino de los cielos. Entonces, para ella, que tenga un hijo cura, pues tiene garantizada la entrada. Pero no funciona así, eso no está en las Escrituras. Eso es antibíblico. Y eso está relacionado a la idea del profesionalismo en el ministerio. No es por profesión, es un llamado. El problema es que también en la iglesia cristiana se ha metido esa idea. No es por una decisión que yo tome o por la presión de una persona. Esto del ministerio es un llamado. John Piper, un escritor muy popular, escribió un libro, en inglés dice, Brothers, we are not professionals. Hermanos, no somos profesionales, en donde trata todo esto en detalle. Esto no es de ser profesionales, no es un nuevo. A mí me preguntan en algunas ocasiones, ¿y cuál es su profesión? Y si yo digo pastor, la gente se imagina, usted decidió ser pastor. No es una profesión, no es una decisión, es un llamado. Y muchos entran al ministerio, pero no son llamados, y por eso encontramos muchos problemas dentro de la iglesia. Por eso la iglesia en muchas ocasiones, inclusive la iglesia cristiana, es débil y ineficaz. Los hombres han olvidado que es Cristo quien llama. Y nosotros mismos no decidimos lo que hacemos en la iglesia. Además, debo ir más allá y enfatizar esto, que tampoco es una necesidad o es por necesidad que alguien acude a un llamado. Necesidades hay por todas partes. La necesidad no es un llamado, es el Señor el que llama. Por supuesto, puede llamarles a hacer algo debido a cierta necesidad, pero la necesidad no es la que llama. He hablado con varias personas que o tienen familia o conocidos en otras regiones de este país y me mencionan que como hay una necesidad, que debemos ir allí. Pero piensen en esto, si la necesidad es el llamado, entonces cada uno de nosotros debería responder a esa necesidad. Y eso es tonto, eso no tiene lógica. La necesidad no está destinada a ser el llamado. El Señor mismo conoce todo, Él es la cabeza de su iglesia, Él es el soberano sobre este mundo, Él sabe dónde hay necesidad. No es para nosotros encontrar en dónde hay una necesidad y es que yo voy a ir allí porque es que allí hay una necesidad. Él ve las necesidades, Él sabe en dónde están. Hay necesidades allí, necesidades en el otro lado. Yo no sé cómo Él quiere definir la estructura de su iglesia, pero Él sí, Él lo ve perfectamente. Y debemos enfatizar este principio, que simplemente porque veo una necesidad en un lugar determinado, debo ir. No. Puede que esa no sea la voluntad de Dios en ese momento, ni para usted, ni para ese lugar. Él puede tener algo diferente para hacer con usted y puede desear
que otra persona realice esa labor que usted está pensando que debería hacer. Y de pronto, por hacerlo, se está imprudentemente metiendo en el camino de otra persona, a la mala. Yo recuerdo que cuando fui a estudiar a Los Ángeles, mi corazón estaba en regresar a Canadá. Llevamos 10 años viviendo en Canadá y cuando fui a estudiar yo dije, yo voy, hago 3 años el seminario y me regreso a Montreal, donde vivíamos en ese momento. Y veíamos la necesidad, había una necesidad grandísima, tanto que por eso fue mi deseo de ir a estudiar. Pero la necesidad no es el llamado. Llevamos aquí 5 años, ya cambió la ruta, en vez de coger hacia el norte, cogimos hacia el sur. Llevamos aquí todo el tiempo porque es aquí donde Dios nos ha llamado al servicio. Así es. Él es el único que puede hacer ese llamado. También debo hacer énfasis en que la iglesia por sí sola tampoco es la que llama. Noten lo que dice el apóstol otra vez allí. A cada uno de nosotros se nos da la gracia de acuerdo con la medida del don de Cristo. Y Él mismo dio a algunos, noten ahí el 11, Él mismo dio, o Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es Cristo, no la iglesia. Y sí es cierto que se necesitan obreros, pero Jesucristo cuando habla de la necesidad de obreros no dice es que usted debe mandar los obreros, escoja unos y mande para allí. Dice rogad, es lo que dice el Señor, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese es el texto, esa es la instrucción. ¿Cuál debe ser entonces el deber de la iglesia? Es el deber de la iglesia imponer manos sobre personas y empujarlos y decirle, vaya y plante, ahora usted vaya y plante una iglesia allí y usted vaya y plante otra iglesia allí. Esa no es la responsabilidad de la iglesia. No, la responsabilidad de la iglesia es rogar, no empujar a los obreros. Él es el que llama. Y todo lo que usted debe hacer es pedirle a Él para que envíe obreros. A veces en ese celo carnal y entusiasmado a menudo considera que es su asunto llamar a la gente a las tareas de la iglesia. Y a veces se hacen de diferentes maneras. Algunos sugieren, por ejemplo, a aquellas personas jóvenes que entren al ministerio o que prediquen o que enseñen. Yo lo hacía de forma errónea animando a mi hijo, digamos, yo le animaba, decía, ¿por qué no entra al ministerio? Entra al ministerio. Un día le dije, vea, ¿sabe qué? No entre al ministerio. Le dije, no entre al ministerio hasta que no sea llamado. En realidad que sea llamado, que usted sienta que no puede hacer otra cosa sino eso. Cuando usted sienta que no puede hacer otra cosa sino eso, entonces probablemente Dios le está llamando, pero ni siquiera ahí es un llamado. Todavía no, porque el corazón puede engañarle. Hay que probar ese llamado. Hay muchos hombres en el ministerio que han entrado al ministerio simplemente porque alguien les ha animado. Algún anciano, algún diácono le pregunta si alguna vez ha pensado o ha considerado entrar al ministerio y luego les persuaden para que lo hagan. Pero es Dios, no son las personas las que hacen ese llamado. De hecho, si lo piensa, si es Dios el que hace el llamado, si lo piensa un poquito más a profundidad, si usted es el que lo hace, se está metiendo en el lugar de Cristo. Está haciendo la labor que no le corresponde. Es olvidar, lo que está haciendo con eso es olvidar la doctrina del llamado. Algunos así lo ven y en su ignorancia no dudan en legislar por la iglesia y decidir por los hombres. Pero no es asunto de la iglesia sugerir estas cosas o llamar. Por eso acá nosotros en esta iglesia nosotros les abrimos el espacio para que las personas sirvan, pero no les estamos diciendo usted podía servir acá, usted haga esto, no. Dejamos el espacio para que las personas tengan ese deseo de entrar a servir dentro de esta iglesia. Porque hay que tener mucho cuidado. He escuchado, por ejemplo, misioneros que van al campo de las misiones y apenas se devuelven por el furlo, que es un año o 6 meses, o se devuelven otra vez a su casa, ya no quieren volver, porque se fueron y se metieron de pronto al Amazonas
Y cuando ya vieron los mosquitos, el calor, la humedad, que no hay tantos convertidos, dice, uy, no, esto de las misiones está muy difícil. Yo ya, con 2 años que hice de misionero, es suficiente para mí. Yo ya pagué mi cuota de misiones. Esto no funciona así, no funciona de esa manera. Cada uno de nosotros debe estar dispuesto a hacer lo que Dios quiera que nosotros hagamos. Pero no es la iglesia la que llama. A veces personas quieren hacer algún tipo de obra porque haciéndola es algo heroico, pero eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Puede ser que sea la voluntad de Dios, puede ser, no estoy diciendo que nunca lo sea, puede ser, pero puede también ser que lo que Dios o el plan que Dios tiene para cada uno o para uno de ustedes es que simplemente sea hacer algo sobrio, algo común en esta ciudad o en esta iglesia. Como pueblo cristiano, como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene un don en particular para servir y debe estar disponible a ponerlo en funcionamiento, estar listos para cualquier cosa que Él les llame a hacer. Y aquellos a quienes Él llama, le traen gloria a su nombre. Aquellos a que Él llama y obran de acuerdo a lo que Él espera de ustedes. Pero alguien puede preguntar, entonces, ¿cómo sabemos? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es mi don? Esa es una buena pregunta, una pregunta sensata. ¿Cómo sé yo cuál es mi don? ¿Cuándo llega esa llamada? A veces me lo preguntan o se lo preguntan a los líderes aquí de la iglesia, ¿cuál es el don? ¿Cuál es mi don? Si alguien viene con esa pregunta, mi respuesta va a ser la misma. Vamos a las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguien dice, por ejemplo, que quiere ser o que tiene el don de enseñanza, vamos a 1 Timoteo 3 o a Tito 2 y ver si tiene esas características que encontramos allá. La Escritura proporciona la respuesta a esa pregunta. Si una persona tiene o quiere entrar al don de enseñanza, dice, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Hay un deseo, todo parte de un deseo, y es un deseo por la buena obra. Entonces, puede ser que el Señor le esté llamando, puede ser, pero no para ahí, porque el corazón es engañoso. Entonces, no basta con el deseo, ese deseo debe ser probado. ¿Y con qué se prueba? Se prueba con lo que dice la Escritura. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ahí está la prueba. Si quiere enseñar, su vida debe mirar estas características que están aquí descritas. Y es acá donde entra la iglesia a aplicar ciertas pruebas a ese hombre que afirma que el Señor lo ha llamado para su obra. No hay prisa entonces con esto. No debemos ir con prisa a nombrar personas, hacerlo despacio, porque para probar que una persona cumple con estos requisitos toma tiempo. Entonces, si alguien quiere entrar al ministerio pastoral, lo primero que debe hacer es venir a la iglesia y manifestar ese deseo. Y entonces la iglesia, el liderazgo de la iglesia lo considera. Desde ese momento y por algún tiempo lo acompaña en su vida. Como dicen las epístolas pastorales, lo vamos todo el tiempo mirando a la luz de las Escrituras. Y es responsabilidad no solo del liderazgo, es responsabilidad de toda la iglesia. Nosotros aquí en nuestra iglesia lo que hacemos es que ponemos un listado de todos los que están sirviendo. Entonces, este son el listado de todas las personas. Estos son los que sirven. Si hay alguien
que tiene una objeción de alguno de los que está ahí, que levante la mano. Y entonces, porque no todos se conocen con todos los detalles. Entonces, de esa forma, estamos nosotros, todos como iglesia, reconociendo a una persona que sirve. Y es responsabilidad de todos en la iglesia. Y es responsabilidad del candidato de pasar estas pruebas, por supuesto. Si es orgulloso, piense en una persona orgullosa, alguien que se envanece, pues no debe estar en el ministerio pastoral. Nosotros, ahí dice, no, una persona que no se envanezca, no puede estar. Nosotros debemos siempre ser cautelosos en ese sentido. La idea es que la iglesia siga los patrones bíblicos para asegurar que las personas no sean engañadas por un impulso pasajero. Puede ser simplemente un deseo pasajero. Y como todos somos débiles y el enemigo es tan sutil, hay que tener cuidado. El enemigo puede convertirse incluso en un ángel de la luz con el fin de confundirle. Debe ser un hombre que quiere estar en la enseñanza, debe ser caracterizado con estas virtudes que acabamos de leer. Si no lo es, pues no debería. No quiere decir que tenga que ir de iglesia. No debería estar en ese ministerio pastoral. Por eso esto debe tratarse con lentitud y paciencia. La iglesia debe probar de manera espiritual al candidato. No debe actuar de manera legalista, por supuesto, ni de manera meramente formal. Usted cumple y ya está. Debe tomar su tiempo para no cometer errores. Para no cometer errores, porque la iglesia no es infalible. No porque lo estamos haciendo como iglesia, ya estamos. A veces la iglesia se equivoca. Muchas personas, vi inclusive en el ministerio donde estaba antes, que salen del ministerio porque la iglesia se equivocó al nombrarles y duraron sirviendo 10 años, pero después toca correrlos porque se equivocó en ese momento al nombrarles, al ponerles allí. Así que conviene que todos nos mantengamos en oración, siempre pidiendo por el liderazgo, por los siervos de esta iglesia, para que juzguemos con juicio justo, como dice Jesús en Juan 7:24. Y esto nos lleva a un cuarto principio. Esta gracia que el Señor da a cada uno de nosotros es diferente y varía de uno a uno. Cada uno la tiene de manera diferente. A algunos dio a ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es Él quien define los oficios y las funciones de la iglesia. Por lo tanto, cualquiera que no crea en una organización estructurada con oficios es antibíblico, está diciendo cosas que no son bíblicas. Hay personas que imaginan, por ejemplo, que es muy espiritual no tener una estructura, sino tener una comunión libre, hacer cada uno lo que quiera. Pero nuestro Señor definió esos oficios. ¿Cuáles son los oficios? Estos son, aquí están. Oficios específicos en la iglesia. No son una invención del hombre. A muchos llegan y dicen, es que yo quiero servir en esta capacidad. Y uno dice, pero eso no es y no está sirviendo a la iglesia. Se está sirviendo a usted, en realidad, pero no a la iglesia. Puede ser algo bonito, lindo para hacer, pero no necesariamente es un don de la iglesia, porque todo viene de Dios. Dios es el que da los dones y Él los define y dice, estos son. Y es Dios quien define cuáles son los oficios y cuáles son las funciones. Y esto se enseña claramente en 1 Corintios 12. Hay que decir también que los oficios son diferentes. Algunos oficios son más importantes que otros. Y sin embargo, cada uno de ellos es esencial. Al igual que en el cuerpo físico, algunas partes no son tan importantes como otras. Por ejemplo, yo puedo vivir sin o con cabello. No pasa nada, puedo vivir sin o con, pero no pasa lo mismo con el corazón. Quíteme el corazón y hasta ahí llegó. Hasta ahí fue. Pero a veces les damos más importancia al cabello que al mismo corazón. Es al cabello al que
todo el tiempo le estamos dando la vuelta y al corazón ni lo miramos. Entonces hay funciones diferentes, unas más importantes que otras. Sin embargo, todas ellas son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Y es nuestro Señor quien dice cuáles son esos oficios. Dio a algunos ser apóstoles, ese es un oficio. El Señor mismo es quien eligió a esos apóstoles, a los profetas y a todos los demás. Él establece los diferentes oficios y llama a los hombres a esos oficios. Y les da, además de esto, la capacidad de ejercer esos oficios, les da la capacidad de poder hacer esa función que Dios les llama a hacer. Entonces hay una desigualdad de dones. La Escritura misma enseña que hay un honor excepcional a aquellos ancianos que predican y enseñan, porque esa función es esencialmente o es excepcionalmente importante. Entonces hay diferentes grados en los oficios de la iglesia. Algunos son más importantes y otros menos importantes, pero todos son esenciales. Así que esto lo debe mantener en su mente constantemente. La división de oficios, hay diferentes oficios, hay grados de oficios, hay diferenciación en los oficios, sin embargo, todos ellos son igualmente esenciales. Entender esa enseñanza en la práctica es muy importante. Primero comience conociendo que hay desigualdades. Y en vez de tener celos o envidias por las desigualdades, reconozca que están las personas allí por un llamado, simplemente un llamado diferente al que pueda tener. Y que son para un mejor funcionamiento de la iglesia. Entonces, cuando las reconoce, simplemente respete los diferentes dones. De ahí que Santiago enseña, en el tercer capítulo de Santiago, mis hermanos no sean muchos maestros, dice él. Había personas en la iglesia primitiva que afirmaban que todos eran iguales, que todos eran maestros, todos predicadores, todos capaces de hacer las mismas cosas, pero no todos están destinados a ser maestros. Debemos reconocer que hay diferentes funciones, diferentes oficios, diferentes capacidades, diferentes llamados a la iglesia. Pero también debo añadir inmediatamente algo. No hay nada en las Escrituras que apoye una idea monárquica de gobierno en la iglesia. Usted no debe llamar a ninguno Señor en la iglesia. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir sí Señor, pero eso es una costumbre diferente a llamarle Señor a alguien aquí en la iglesia. No hay una autoridad papal. El apóstol Pedro escribió esto, dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Esa debe ser la actitud. Pero hay una tendencia en estos días a exaltar a los pastores como si fueran señores o como si fueran reyes. El hombre con un don inferior no debe inclinar la rodilla a otro que tiene un don superior y llamarlo mi Señor. Todos hemos sido o todos hemos mejor recibido la misma gracia. Y aunque unos tienen dones o funciones diferentes, esencialmente todos somos lo mismo. Yo no llamo a ninguno Señor. Hay un solo Señor. Yo no llamo a nadie maestro en la iglesia, pero reconozco las divisiones. Y si miro de forma respetuosa a los pastores que tuve en el pasado, a un hombre que tiene una función más alta que desempeñar que yo, lo miro de forma respetuosa, pero no de forma servil, no como un señor o rey. Esto de los ungidos, de los intocables en la iglesia, esto van en contra de esta verdad. Eso no existe en las Escrituras. Cada uno de ustedes debe aprender a considerar estas cosas, tanto para ustedes mismos como para los demás. Si usted siente que ha sido llamado a un alto rango en la iglesia, o que se le ha dado un don notable, no se sienta orgulloso de ello, no se jacte de ello, y no desprecia a otro hermano, como Pablo argumenta, porque ¿quién te distingue?, dice él, ¿qué tienes que no recibiste?
Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si está en una posición exaltada, sea humilde. Todo ha sido dado. El oficio ha sido dado, el don ha sido dado, la habilidad ha sido dada. No tiene nada más que lo que haya recibido, simplemente lo ha recibido. No se jacte, por lo tanto, y no desprecie a los demás. Por otro lado, si es un hombre en una posición más humilde, no sea envidioso, no sea celoso, no mire al otro y diga, ¿por qué él tiene eso y yo no? Como 1 Corintios Pablo lo menciona, y allí corrige esa postura. Todos debemos estar contentos. Cada uno de ustedes debe estar contento con la función que se le ha dado, la tarea a la cual se le ha llamado. No importa cuán humilde o insignificante sea esa tarea, no importa si es alabado por los hombres, no importa. No importa si va a salir en los periódicos o no, no importa. Eso no tiene importancia porque es el Señor quien ha llamado a cada uno a hacer una función esencial. Cada uno somos parte de la iglesia haciendo una función esencial. Y sea lo que sea, es por la gracia de Dios. Él es el que ha llamado. Él es el que le ha llamado y le ha dado la habilidad para realizar esa función. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en esto de los dones, Señor, necesitamos claridad. Y tú, por medio de tu palabra, nos das esa claridad para poder entenderlo en medio de nuestra iglesia. Ayúdanos no solamente a entenderlo, sino a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que nuestras vidas estén caracterizadas por el uso de los dones de manera bíblica, Señor. No permitas que ni tengamos envidia y celos por otras personas que tienen dones diferentes a nosotros, o, Señor, que en otras ocasiones nos enseñoreemos con aquello que tú nos has dado. No permitas esto nunca en este lugar ni en nuestras vidas. Gracias te damos por los dones que has dado a esta iglesia, por los maestros, por los siervos, por aquellos que hacen tareas que son esenciales, no necesariamente las más notorias, pero sí las esenciales. Oramos por cada uno de ellos, por cada uno de los que se está haciendo miembro, se hace un miembro de esta iglesia, para que tú también, Señor, le pongas en su corazón no solamente el deseo, sino que le muestres cuál es su don que tú le has dado. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús oramos.